Bueno, estamos con Marisol Garzón, ella es la hermana del periodista y humorista asesinado Jaime Garzón, una persona muy talentosa que nos dejó un hueco profundo en el corazón a miles de colombianos. Jaime Garzón fue un creativo innato, una persona talentosísima. Quiero agradecerles más bien a ustedes por tener presente a ese hombre que le entregó tanta vida a este país, que siendo un gran pedagogo, creo que eso fue lo fundamental, nos enseñó a ser críticos y a mirar desde el humor, porque se valió de ese humor que también Dios le regaló como un don, y poder entender este país y ser comprometidos con él. Jaime siempre, en cada cosa, como que sentía que tenía que enseñar algo. Él estudió, él fue normalista, es decir, él fue pedagogo, y siempre sintió que con lo que él hacía los demás tenían que aprender algo. Yo estoy recordando en este instante, incluso ahora que estoy trabajando sobre el segundo libro, hablaba con la que fue su maestra consejera en la normal. Cuando uno comienza a hacer la práctica, el maestro que lo acompaña en ese proceso, antiguamente se llamaba el maestro consejero, fue su primera novia también, una persona que le llevaba unos cuantos años a Jaime. Tú lo contabas en el libro también, ¿no? Sí. De esta su primera novia como en serio. Y Inés, hablaba en estos días con Inés y nos contaba, nos volvía a narrar esa clase de hablar de la electricidad para los niños, y entonces él decía que les contaba a los niños que la electricidad venía y entonces se movía muy rápido Jaime por todo el salón, y decía, llegaba el transformador y entonces comenzaba a salir y comenzaba a salir muy despacio, y dice que los niños se quedaban así como muy atentos a ver él que les enseñaba. Dice Inés, y ni los niños ni yo nunca olvidamos esa clase, porque a uno no se le olvida que efectivamente se transformaba esa energía y que ya comenzaba a ser distinta, y que esa era la tarea del transformador. Jaime en todo le metió mucha creatividad. Jaime sentía que las cosas no podían ser tan planas, la vida misma no era tan plana. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos niños, que hacíamos con una caja, nosotros no teníamos ni computador, ni existía internet, nada de eso existía el televisor, lógico, pero incluso nosotros alcanzamos a ver en blanco y negro. Y luego, de momento, ustedes son muy jóvenes y, uy, ¿cómo así? Y no es porque uno sea muy viejo, pero sí. Y hacía con una caja de cartón, se inventaba, y con Alfredo, mi hermano, que es caricaturista y que es pintor, unos televisorcitos que tenían unos palitos que iban al lado y lado, y entonces se enrollaba y ahí iban las imágenes o que se dibujaban, y era la historieta o lo que fuera, eso uno iba ahí pasando. Digamos que cosas entre sencillas y rudimentarias, pero muy prácticas y que dejaban algo para la persona que los veía. Yo creo que Jaime fue un excelente creativo siempre, creo que indagó mucho, le gustaba curiosear, le gustaba mirar, no destrozaba las cosas, sino que las veía, cómo funciona, le gustaba saber qué había en cada cosa, y no se contentaba con lo primero que viera, siempre sentía que tenía que haber otras posibilidades. Creo que ahí era donde más él podía poner a funcionar su propia creatividad. Varias características de un creativo, ¿no? Entonces, curioso, investigador, analítico, divertido. ¿Qué más? ¿Qué más tenía esa mezcla para llegar a ser un creativo y tener ideas innovadoras? Tener claras las ideas, ¿no? Jaime siempre, en cada cosa que hizo, tenía como muy claro lo que él quería, lo que él tenía, y con esa claridad. Jaime era muy buen pedagogo, muy buen maestro. Entonces, cuando enseñaba matemáticas, cuando enseñaba cualquier cosa que enseñaba, porque al principio ejerció como maestro en primaria, en secundaria, y le quedaba a la gente muy claro lo que él le enseñaba a uno, porque no le volvía complicadas las cosas, sino al contrario, si eran complicadas se las hacía muy sencillas. Entonces, creo que con una imagen, digamos que pensándolo desde el punto de vista publicitario y creativo, con una sola imagen, con un solo momento,
y uno ya veía a Inti de la Hoz y ya sabía que era un comentario así como muy desde la Javeriana, desde los Andes, como que, y que era una mirada que había desde ahí, distinta al compañero John Lennon, como que incluso cada caracterización que él tenía era donde uno se ubicaba perfectamente en cada uno, no era uno que hacía un poco de cosas desde una misma personificación, sino que era diferente, y él se volvía, por ejemplo, Dioselina Tibaná, se volvía totalmente, que Dioselina era una mezcla entre una mujer inteligente, pero también una mujer tradicional tolimense. Bueno, entonces uno, digamos que pensándolo y viéndolo desde ahí, uno sentía eso. En la vida misma y en su práctica, en sus charlas mismas que tenía con uno lo veía a él que era muy claro en lo que él no se enredaba, él no le complicaba a uno la vida, al contrario, se la volvía muy sencilla, hasta con los problemas de uno le hacía ver que los problemas eran cosas muy sencillas, que si no tenía solución, pues que para qué se amargaba la vida, que si tenía solución uno las tenía que poner en práctica, pero que siempre había un compromiso también, que eso que se hacía era para algo, y ojalá ese algo era para que tuviera mejor calidad de vida, para que la persona, es decir, como pensándolo, volvemos al tema publicitario, que lo que yo haga sea para que la gente viva feliz. Jaime tenía una característica bien especial y era que le gustaba informarse del poder mismo. Entonces él tenía en la revista Semana, casi nadie lo sabía, pero él hacía los confidenciales de Semana, él escribía esos tipsitos, esos secretos que solo saben los poderosos. A él le gustaba el tema del poder, ¿verdad? A él le gustaba conocer, extraer esa información importante para luego hacer algo con eso, como tú lo acabas de decir, ¿verdad? Bueno, yo veo que Jaime logró, como se dice comúnmente, codearse con los unos y con los otros. Entonces Jaime se saludaba en la calle con los taxistas o se saludaba, es decir, con todo el mundo se metía, pero también se metía en ese otro mundo que de pronto no es muy cercano para la mayoría, que era de los poderosos, de los dueños de los medios, de los dueños sí, de los poderosos de este país. Y desde ellos, además porque Jaime le movía la lengua a la gente, ¿no? Entonces Jaime le trataba de sacar esta información, pero también le trataba de dar, para que a ver usted qué le decía. Era muy y ágil, luego, ¿no? sí, Con las palabras era muy ágil. inteligente. Entonces él buscaba la manera de tener ojalá la primicia, ¿no? Ojalá aquello que... Y además tenía mucha información. Esa es una de las razones por las cuales asesinan a Jaime, porque Jaime tenía demasiada información e información muy valiosa, información que era muy grave que se supiera públicamente. ¿Te conociste novias lindas? Sí, claro. ¿Famosas? Sí, Margarita Rosa, Flora Martínez, bonita también su última novia que fue Claudia Arango, muy bonita, que son los dueños de Multiparque, lo que queda por ahí de la autovista. No, y eso cada día llegaba una niña nueva y decía que era la novia. Yo no sabía. Sí, era. ¿Qué se ha sabido de las denuncias? ¿Qué ha pasado? ¿En qué va la investigación? Bueno, la investigación es lo que ya conoce la gente, que es hasta el momento se ha hecho todo un camino de la mano el colectivo de abogados José Alvear, en cabeza del doctor Alirio Uribe, y el equipo de abogados han estado tratando de presentar todas las posibles caminos para seguir por la investigación. Alguna vez el doctor Alirio decía que hay más de 40 hipótesis para poder llegar a poder descubrir quiénes estuvieron detrás del asesinato. Lamentablemente el Estado se casó con lo que DAS presentó, que fue una mujer que sirvió de testigo, señora de apellido Arroyabe, que dice que a 100 metros del sitio donde le disparan, que es ahí por la avenida Carrera 42, cerca a Corferias, ella vio al sicario, y entonces en la declaración dice que el sicario tenía los ojos no sé cómo, que medía unos 70, bueno, un poco de cosas que son hasta ridículas,
que es imposible, todavía no había ni siquiera aclarado, era una moto de alto cilindraje, bueno, hay muchas cosas. Lo interesante en medio de todos estos años, ya vamos a cumplir 12 años de su asesinato. Fue en agosto En el 13 de agosto del 99. Del 99. Vamos para 12 años. Para 12 años vamos. Es que en medio de todo lo que se ha querido desvirtuar, entonces sacan un libro el año en que yo escribo mi libro, donde un periodista que le pagaron para que escribiera el libro dice que Jaime era miembro de la guerrilla. Nosotros demandamos a la editorial porque eso es falso, que no tiene ni siquiera cómo comprobar una cosa de esas, que no tiene razón de ser, pero han tratado como de pintarlo entonces también como humorista. No, Jaime se valió del humor. Si hubiera sido humorista hubiera trabajado en Sábado Felices, que es muy gracioso, que lleva muchos años. Él se valió de esas cosas para poder hacer crítica política, y él lo decía en una conferencia: yo soy un crítico político. Pero en medio de todo eso, hasta el momento se ha logrado vincular al proceso a Narváez, que fue subdirector del DAS, porque según lo que han podido investigar los abogados, él aconsejó a Castaño para que mandara a asesinar a Jaime. Muy importante es aclarar que a Jaime no lo manda a asesinar Castaño por decisión propia. No estoy diciendo que no fuera culpable, supremamente culpable, lo mismo que los sicarios que él manda, que son los de la terraza, que contrata para que lo asesinen, pero detrás de él hay mucha gente. Entonces, hasta ahora eso es lo que se sabe. Digamos que más información uno puede encontrarla con el colectivo de abogados, y con la esperanza de que podamos seguir haciendo todo este proceso hasta donde Dios nos permita, hasta, por lo menos yo siento que hasta donde Dios quiera que yo siga acompañando, y ahí seguiré al frente de eso también, poniendo la cara para que el país conozca la verdad sobre esto. Y en este momento, junto con mi hermano Alfredo y mi hermano Jorge, estamos buscando, de la mano también del colectivo de abogados, ponerlo ya en instancias internacionales, ya que vemos que aquí no se ha podido hacer mayor cosa.